Vida nueva en Jesús. Eso es lo que Jesucristo nos ha venido a traer a cada uno de nosotros. Vida en abundancia. Por eso hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículo del 46 en adelante, nos va a mostrar 8 pasos de sanación para la familia. Y vamos a retomar este Evangelio donde se nos van a presentar 8 pasos para caminar libres en la persona de Jesucristo. Pero veamos lo que dice el Evangelio de San Marcos. En esto llegaron a Jericó y más tarde Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. A la orilla del camino estaba Bartimeo sentado. Al enterarse que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero muchos trataron de hacerlo callar, pero él gritaba mucho más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo, lo llamaron y le dijeron: ánimo, párate, te está llamando. Él de un salto se puso de pie y arrojó el manto. Llegó a donde Jesús y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, que vuelva a ver. Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y al punto recobró la vista y empezó a caminar con Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy la palabra de Dios a través del Evangelio de San Marcos nos va a mostrar 8 pasos. Primer paso: ¿dónde estaba Bartimeo? En el camino por donde estaba pasando Jesús. El mundo de hoy nos presenta muchos caminos. Caminos que nos apartan de Dios, caminos que nos vuelven idólatras y nos apartan del verdadero Dios. El único y verdadero camino donde tú y yo vamos a emprender la aventura de ser sanados y liberados es en el camino por donde pasa Jesucristo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Segundo paso: Bartimeo empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El evangelio que acabo de leer de San Marcos no resalta ese episodio, pero Mateo y Lucas, que también cuentan este milagro, resaltan un punto que el evangelio de San Marcos no menciona: que Bartimeo empezó a escuchar un alboroto. Aun cuando Bartimeo no veía, Bartimeo escuchaba claramente los milagros que hacía Jesús. Y cuando empezó a escuchar ese alboroto se preguntaba: ¿qué está sucediendo? Y le dijeron: es Jesús de Nazaret. Entonces en ese momento él recobra la esperanza a través del segundo paso, que es la fe. El segundo paso para ser sanados y liberados es poner nuestra plena confianza en Jesucristo el Señor. Y cuando Bartimeo descubre que es Jesús, surge la fe a través de la unción del Espíritu Santo. Tercer punto: Bartimeo empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Nos hemos quedado hasta el tercer paso, que nos lleva a expresar lo que nuestro corazón necesita a través de la oración. La oración que nace de la fe. Pero cuando Bartimeo empieza a orar, hay voces que tratan de callarlo. En nuestra vida diaria sucede lo mismo. Cuando empezamos a orar y nos ponemos en el camino de la intercesión, cuando tú como madre empiezas a orar por tus hijos, cuando empiezas a orar por tu matrimonio, por tu familia, hay voces internas y externas que te van a decir: cállate, absolutamente nada va a cambiar. ¿Para qué vas? Y fue lo que sucedió con Bartimeo. Había muchas voces que le decían: calla, no grites, Jesús no se va a detener. Pero ¿cuál fue la actitud de Bartimeo? Cuarto paso: perseverar. Bartimeo perseveró. Y entre más lo querían hacer callar, Bartimeo gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué sucedió? Jesús se detiene. Pero es magnífico ver lo que dice el Evangelio de San Marcos. Había una multitud con sus discípulos y sin embargo Bartimeo para la procesión a través de esa fe en la oración. Y Jesús le dice a uno de los discípulos: llámelo. Imagínense en ese momento lo que dice el Evangelio de San Marcos. Había una gran multitud. Bartimeo era limosnero, era un ciego. Y su trabajo en esa tarde tenía mucho rédito. ¿Ustedes qué creen que hizo Bartimeo cuando va uno de los discípulos y le dice: párate, te está llamando? ¿Acaso Bartimeo le dijo: dile a Jesús que me espere tantito? Porque Bartimeo tenía un plan B.
Como muchas veces nosotros que estamos orando y el Señor nos llama y nos llama para ponernos en la brecha de la bendición. Pero muchas veces nosotros le decimos, Señor, no, porque nuestro plan es mejor. Bartimeo no tomó esa actitud. Por eso el quinto paso es la obediencia. Tenemos que aprender a obedecer el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios no es tu tiempo, no es mi tiempo. El Señor no llega ni antes ni después. Llega en el momento oportuno que necesita llegar a nuestra vida. ¿Y cuál fue la actitud de Bartimeo? Obedecer. Bartimeo obedeció. Pero Bartimeo obedece dando el sexto paso. Dice el Evangelio de San Marcos que arrojó el manto. ¿Qué representaba el manto en la vida de Bartimeo? Era lo único que tenía. El manto le servía para limpiarse el sudor. En la noche en el desierto el frío era con lo que tapaba. Era su herramienta de trabajo. Porque ahí ponía todo lo que la gente le daba siendo limosnero. Ese manto tal vez estaba sucio, remendado, sudado. Pero al ver que era Jesús quien lo llamaba, él renuncia al manto. Porque lo llama el dueño de los mantos. El manto en tu vida y en mi vida representa el pecado. El pecado que nos aparta de la misericordia de Dios. El pecado que nos aparta de nuestra libertad. El pecado que nos aparta de esa gran y sobre todo profunda experiencia de liberación de parte de Dios. ¿Cuál es el manto al que tú tienes que renunciar? Bartimeo renunció al manto y ese manto le dio el séptimo paso. Cuando Bartimeo llega sin ninguna seguridad, porque ese es el Dios de nuestros padres, que quiere que confiemos plenamente en Él, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Pero ya Bartimeo no tenía un plan B. Bartimeo simplemente tenía frente a él el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es el séptimo paso? Saber pedir. Porque no todo lo que pedimos nos conviene. Muchas veces nos frustramos en este paso porque insistimos en algo que no conviene para la salvación de nuestra alma. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de saber pedir lo que conviene. ¿Y cuál fue la actitud de Bartimeo? Maestro, que yo vea. En ningún momento titubeó. No le dijo, Señor, si tú puedes, si tienes tiempo, vuelvo mañana. Maestro, que yo vea. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. ¿Y cuál es el octavo paso? Bartimeo no se fue a su casa a descansar, como muchas veces nosotros hacemos tomando a Jesús como una aspirina. ¿Cuándo nos acordamos de Jesús? Cuando tenemos problemas. ¿Cuándo nos acordamos de la aspirina? Cuando nos duele la cabeza. ¿Por qué esperar las vacas flacas cuando podemos seguirlo también en la prosperidad y en la salud? Bartimeo se convirtió en testigo. Y eso es lo que trae una bendición especial cuando el Señor te ha liberado y te ha sanado. Convertirte en testigo es el octavo paso. Y perseverar con aquellos que anuncian la verdad con Cristo. Por eso la iglesia a través del Papa Francisco nos está invitando a una evangelización. Pero a una evangelización que parte de una experiencia sanadora y liberadora desde el corazón, de parte de Jesucristo. Bartimeo fue a evangelizar, pero a evangelizar con alegría. Recuerda, Dios te ama y si sanó y liberó a Bartimeo, Él lo puede hacer en tu vida a través de la unción y del poder del Espíritu Santo. Ánimo, pueblo de Dios, que la misericordia de Dios va directamente a tu familia y a tu corazón. Ánimo, pueblo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Todos juntos, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de